Bueno, continuamos ahora con la presentación del ejercicio de caracterización del sector electroelectrónico de Bogotá y Cundinamarca, a cargo del doctor Germán Méndez Girard. El doctor Germán Méndez es ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial, es doctor en ciencias técnicas, docente de la Universidad Distrital desde el año 1995, jefe de producción de varias empresas de origen nacional e internacional, profesor universitario de programas de pregrado y posgrado en cursos de especialización, maestría y doctorado por más de 25 años, investigador activo de la Universidad Distrital y adscrito al CIDE. Recibamos por favor al doctor Germán Méndez. Buenos días, muchas gracias por la presencia. Este es una primera etapa de este proyecto supremamente interesante de prospectiva, en la cual no solamente se hacen apuestas desde el sector investigativo, académico, sino desde el sector productivo, y desde luego creemos que con el valor que este tenga, otros actores podrán hacer parte del mismo. Lo importante de este proceso de prospectiva es que, sin lugar a dudas, primero tenemos que saber en dónde estamos para luego intentar movernos hacia futuros deseados, en los cuales las empresas, en primer lugar, pero desde luego otros actores sepan cuál es el papel y el rol que deben jugar. Básicamente en esta charla el foco va a estar en mirar hacia dónde nos queremos proyectar. Para ello, pues, como les decía, tenemos que saber exactamente en qué lugar nos encontramos. Saber dónde nos encontramos implica necesariamente hacer un diagnóstico del estado real de las empresas de este sector electroelectrónico en un momento dado del tiempo. Por las limitantes que tienen estos tipos de estudio, una de las estrategias era usar las fuentes de información secundaria. Lamentablemente, en Colombia no se caracteriza por disponer de fuentes confiables de información. No solamente porque existan pocas, sino porque las que existen pueden entrar en contradicción. Entrar en contradicción con las metodologías que se usan para obtener esas cifras, o porque las cifras no están disponibles o no concuerdan unas con otras. Esa es una razón suficiente para hacer pensar que la información secundaria, aunque buena y económica, no fuese suficiente. Sin embargo, tomar información de fuente primaria tiene el inconveniente del alto costo, no solamente en tiempo, sino en el dinero que hay que invertir para recolectarlo. Con un esfuerzo nunca bien ponderado, el CIDE tomó la iniciativa de querer hacer un estudio de caracterización de fuente primaria, cosa que es una apuesta interesante, dado que es una inversión que se hace para obtener una mina de datos que se pueda convertir en conocimiento a futuro. Y en esto hay que darle gracias principalmente a los actores de donde se obtiene la información, o sea, a ustedes, señores empresarios, porque no es siempre fácil tener la disposición de ánimo, de tiempo y de recursos para estar dispuestos a consignar información, ¿verdad? Y probablemente, por lo que han apuntado en otros discursos, por la insatisfacción que se da en el recado de esa información y de los resultados que de ella se deriven. Entonces, en ese sentido, era muy importante caracterizar el diagnóstico del sector de la industria electroelectrónica con ustedes mismos. Y para ello, pues, contamos con el gran apoyo del SENA. Sin su participación esto hubiese sido mucho más complicado y por qué no más difícil. Era lo que nosotros queríamos en realidad con hacer este diagnóstico, saber el real estado de la situación de la industria electroelectrónica. Ya adelantándome las conclusiones,
pues mucho tiene las comunalidades de todas las dificultades que tienen las industrias de cualquier otro sector, pero que además de eso adolece de una problemática particular proveniente de la misma naturaleza de ellas. Pero al igual también queríamos establecer un conjunto de fortalezas que hacen que este tipo de industria sea atractiva y que tenga permanencia en el tiempo. Entonces, para ello, pues simplemente nos concentramos en principio estudiar las fuentes secundarias, en espera de poder realizar un estudio de fuentes primarias como al final fue posible. En ese estudio de fuentes secundarias, obviamente lo que uno tiene es dos tipos de origen de información, la internacional y la de origen nacional. Como les digo, la internacional, muy interesante porque caracteriza la dinámica de este tipo de industria en el ámbito internacional, pero que, como todos ustedes entenderán, no se compadece de las realidades del empresario colombiano. No es siempre fácil hacer las comparaciones y las trazas entre lo que le sucede a la industria china frente a lo que le sucede a la industria mexicana o lo que le está sucediendo a la industria colombiana. No son comparables por las variables incidentes en estos tipos de estudios. Esa es la razón por la cual la información de fuente secundaria de origen internacional no siempre sea la más atractiva, aunque muestre las oportunidades que tiene este tipo de negocio. La otra fuente de información de carácter secundario son las fuentes de origen nacional, ¿verdad? En esas, básicamente, fuentes lo que queríamos medir a través de una metodología de caracterización era primero caracterizar el sector que nos ocupa, la caracterización de la industria electroelectrónica. Para eso, pues obviamente la información internacional nos sirve en la caracterización de los códigos internacionales de identificación universal. Análisis que comenzamos haciendo a 2, 3 y 4 dígitos de significación, la cual podríamos caracterizar el tipo de industria que queríamos medir. La siguiente fase era caracterizar el entorno. Ese entorno, como les digo, de la fuente de información internacional nos permitía mirar el mercado competitivo a través de lo que están haciendo las empresas de otros países, pero también las potencialidades que tiene en el caso colombiano a nivel de exportaciones. Como lo que se caracterizaba era la cadena, esa cadena debía arrancar con el origen del suministro de materiales, entonces cómo es la naturaleza de los proveedores, tanto directos como indirectos, cuál es el cliente al cual va a llegar los productos, que en este caso no siempre son los usuarios finales, ¿verdad? Porque esta cadena electroelectrónica tiene la posibilidad de trabajar con productos de bienes, o sea, trabajar con bienes intermedios, donde, por ejemplo, se produce un producto que va a ser ensamblado en un equipo. Después quisimos medir el perfil no solamente de la empresa, sino del empresario. ¿Qué tipo de empresario es el que está abordando el tipo de industria electroelectrónica? Normalmente es un empresario que está capacitado técnicamente, ¿verdad? Pero que queríamos también medirle su capacidad en el campo de la gestión. Y para ello medimos cómo iba a hacer su manejo en el campo de la gestión de la producción, la calidad de los recursos humanos, y por qué no también de lo que es su capacidad para gestionar tecnología y desde luego el recurso económico. Digamos que esta es la caracterización de la cadena de suministro del sector de la cadena electroelectrónica. La quisimos hacer en un tipo de bloque porque nos permite mostrar cada uno de los componentes de esa cadena. Vamos, este sería como la parte de insumos, productos intermedios, productos finales y
sistemas de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, si uno mira este tipo de industria, tiene la complejidad de involucrar otros tipos de industria, como la industria metalmecánica, la que hace las partes de cajas y racks. Y bueno, la parte de la industria plástica, que también puede estar trabajando en partes y accesorios. Es en general una industria rica en integración en el sentido estricto de lo que implica la relación con otras empresas, pero que también permite tener un grado de aproximación hacia los servicios. Quiere decir esto que este tipo de industria, la electrónica, trabaja sistemas made to order, sistemas que son basados en las necesidades específicas del cliente. O sea que tiene una complejidad tal que hace que su relación con el cliente sea atractiva para el desarrollo de nuevas estrategias en el campo de la innovación y el desarrollo. De igual manera lo hicimos en la industria eléctrica. De cierta manera también se puede caracterizar a través de los eslabones de cadena, con sus componentes de materias primas, ¿verdad? Transformados, la parte de bienes intermedios y la de productos finales, que en muchos también van a estar alimentados por componentes de control, como en este caso, que están vinculados a la anterior cadena que mirábamos. Ya existe una gran integración del sistema de manufactura y producción de bienes y servicios entre los dos niveles de la industria eléctrica y la electrónica. Bien, como les decía, en esa caracterización, en un principio consideramos que era importante tener la información secundaria. Para ello usamos fuentes de información como el Banco Mundial, la Cámara, en el campo internacional, usamos estudios de caracterización de otros países, y en el campo de la información nacional usamos la información que disponía la Cámara de Comercio de Bogotá, Planación Nacional, y estudios que había hecho el mismo CIE. Desde luego, estudios que deberían ser reactualizados en el tiempo para poderles dar un valor añadido a estos estudios de perspectiva, donde apuntaba el trabajo final. Bien. De los resultados de ese estudio de información secundaria, encontrábamos que en el campo internacional la industria electrónica se ha ido especializando. Esto quiere decir que hay una industria focalizada en Asia, especialmente en lo que es China, India, Pakistán, donde tienen un core de negocio específico frente a otro gran polo de desarrollo industrial de la industria electrónica en Europa, especialmente en lo que es Alemania, Francia y Reino Unido, y a otro tercer polo de desarrollo en América del Norte, en lo que es Estados Unidos y Canadá. Son polos de desarrollo de la industria electrónica concentrados y dirigidos a satisfacer necesidades específicas de la población. En el caso nuestro, la industria electrónica tiene la ventaja comparativa en el costo de mano de obra frente a otro tipo de industria del exterior, a excepción de los países asiáticos, donde aún allá tenemos desventajas en valor de mano de obra. Tiene una significancia relativa este tipo de industria en el Producto Interno Bruto de los países, incluyendo el nuestro, que sin ser de una participación alta, sí representa una cadena productiva de interés para la nación, en especial por el grado de concentración de mano de obra que maneja. Es un sector eléctrico, el sector eléctrico en concreto en el caso colombiano tiene un grado de madurez que supera los 5 años de antigüedad, siendo este mayor que el de las industrias promedio del sector electrónico. Hay que decir que frente a lo que sucede en el exterior, pues el grado de desarrollo y de madurez de las industrias es menor que el promedio de las industrias de Europa y de América del Norte.
Lo que encontramos en estas informaciones secundarias es que el 90% de las empresas son de un tamaño micro y pequeño. Al igual que sucede con el otro tipo de industria, en esto no hay nada sorprendente frente a las caracterizaciones de otros sectores. En este sentido, aún en el campo internacional, las pequeñas empresas representan entre el 70 y el 80% de la industria. Aquí sucede algo similar. Y en el caso de la industria electroelectrónica, en lo que se ha caracterizado por información secundaria y que después será confirmado por la encuesta que se realizó, es que tiene una alta afectación por el contrabando, ¿verdad? En especial lo que tiene que ver con la electrónica de consumo y los aparatos de telecomunicaciones. El gran esfuerzo después nos lo llevó en el estudio de caracterización, el trabajo que se hizo con el diagnóstico de las empresas de este sector a través de la recolección de datos de información primaria. Eso ameritó que se hiciese todo un diseño y toda una estrategia para poderlo realizar. También se trabajó con fases. En el primero se hizo un tratamiento de carácter estadístico para darle una mayor validez a los resultados que arrojasen. Por lo tanto, se consultaron las bases de datos que sería como la población universo objeto de estudio, y de ahí se hizo a través de procesos estadísticos una selección de muestras. Se utilizó para el diseño un sistema de muestreo aleatorio. La segunda fase, esto de las fases no quiere decir que haya sido secuencial. Obviamente, para cortar tiempo de ciclo usamos la estrategia de poder hacer concurrencias en actividades. A la par que se estaba haciendo el diseño estadístico, se estaba desarrollando el instrumento para la recolección de datos, ¿verdad? En esa elaboración del instrumento se utilizaron métodos donde involucraban a expertos no solamente del CIDEI, sino de la colaboración con el SENA para que hiciésemos un instrumento un poco más amplio y general y universal. Se identificaron qué áreas se querían medir de la industria. Encontraron que había 15 áreas estratégicas que eran de interés para la medición. Hicimos la apuesta a querer tener una mina de información que después pudiese ser explotada en estudios posteriores, y se hizo un diseño de encuesta por la complejidad. Cerca de 397 preguntas exigían que además de eso tuviese su propio instructivo para diligenciar. Bien, el otro bloque de trabajo, el que más recursos nos consumió tanto en horas hombre como en recurso económico y de tiempo, fue de la aplicación de la encuesta, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el ajuste, hicimos unas mediciones en pruebas piloto, que hicieron alrededor de 5 a 10 encuestas, en las cuales se hicieron algunas modificaciones para cortar los tiempos de desarrollo. Esa encuesta, en principio, en lo que nos arrojó esa prueba piloto, gastábamos 2 horas en desarrollarla. Después hicimos una capacitación a unos encuestadores, todos, bueno, en estos encuestadores teníamos del SENA como también del CIDEI, ¿verdad? Y establecimos el contacto de empresas, principalmente con el apoyo del CIDEI y también del mismo SENA, y se realizó la encuesta. La fase final, tampoco menos importante, todo lo contrario, fue la del procesamiento. Esa ya quedaba en manos, obviamente, del CIDEI con su equipo de ingenieros, y la parte de análisis, en la cual tratábamos de sacar un tipo de análisis no solamente de carácter descriptivo, sino también de carácter correlacional o diferencial. Bien, rápidamente en ese diseño estadístico, como les decía, consultamos los códigos 1 a 4 dígitos, estudiamos hicimos tener una encuesta un poco más universal. Por lo tanto, en ese diseño
tratábamos de recoger todos los tipos de industria que hacían presencia en Bogotá región. Por eso queríamos dar un diagnóstico de lo que le sucede al sector electroelectrónico y no a un segmento de ese sector, ¿verdad? Queríamos tratar de recoger todas las posibilidades que nos muestra el sector, que son amplias, son demasiado amplias, dado nuestro nivel de poca especialización. Hicimos la selección de la muestra, como les decía, y bueno, quisimos darle cierto margen de confianza, trabajamos con un margen de confianza estadístico del 95%. Para ello determinamos que ese margen de confianza lo obteníamos con 100 encuestas distribuidas aleatoriamente por los diferentes sectores, para los diferentes segmentos, disculpen. Bien, básicamente la segunda parte del diseño, pues consultamos a expertos del CIDEI, trabajamos también con los aportes de los grupos de investigación de las universidades que han hecho diagnóstico empresarial. De hecho, ha sido parte de mi trabajo hacer metodologías propias de diagnóstico empresarial, y por lo tanto, pues aquí lo que hicimos fue los ajustes necesarios a este sector. Encontramos las secciones que, como les mencionaba antes, tratábamos de encontrar aquellas que nos fuesen más significativas en el interés de información que queríamos encontrar. Bien. Esta parte de capacitación lo hicimos a través de instrumentos, capacitación no solamente a los encuestadores, sino queríamos llegar también a la sensibilización de las empresas. No es fácil desarrollar una encuesta dentro de tantas encuestas que nos llegan día a día por correo electrónico, presencialmente, y menos cuando tienen una cobertura de 327 preguntas, de tal suerte que queríamos hacer una sensibilización. Para eso también hicimos el trabajo con personal del CIE y del CEN. Bien, en la caracterización lo que buscábamos era cubrir estas áreas de la identificación del sector. En ese sector pues encontramos los segmentos más representativos de la industria electroelectrónica, ¿verdad? Saber cómo era el perfil de la empresa y también del empresario. Cuando hablamos del perfil de la empresa, es el tamaño, la antigüedad, el número de empleados que cobija. Después hicimos un análisis de entorno, cómo es la percepción que tiene el empresario frente a lo que es el ambiente económico, legal, el ambiente político, social, envuelve su negocio. Algo que nos preocupó y en el cual hicimos un gran esfuerzo por el desarrollo del instrumento fue poder medir la capacidad tecnológica que tienen las industrias, pero además poder medir la intención que tienen de mejorar ese nivel de desarrollo tecnológico. Esto nos ocupó todo una cápita de nuestro estudio de caracterización, en el cual le dimos mucho énfasis a preguntas no solamente de lo que están haciendo, sino de lo que esperan hacer en este campo de desarrollo e innovación. Otro segmento en el cual involucramos varias áreas, dado que 15 segmentos nos parecían mucho en el área de caracterización, unimos las áreas de manufactura, gestión de personal, gestión de compras y gestión de facilidades. Finalmente, tomamos dos puntos estratégicos en cualquier negocio, como es el manejo de los recursos económicos, como es ese manejo financiero, como es el manejo de política crediticia, y una parte no menos interesante en este tipo de industria, como es la relación con clientes, políticas de mercadeo y todas las estrategias que siguen para colocar sus productos y los servicios a manos del consumidor. Bien, ¿cómo se hizo este estudio? La recolección de los datos. Lo hicimos por segmento, ¿verdad? Hicimos estudios de naturaleza descriptiva, pero también de naturaleza diferencial. Y después hicimos otro análisis por tamaño de empresa. Queríamos medir si las variables y las respuestas que se están dando dependen en algún grado o medida de qué tan grande y sólida es la empresa, ¿verdad? Y luego hicimos la unión de los dos a través de análisis globales. En esto usamos obviamente la estadística descriptiva, pero también
en algunos variables hicimos afectación inferencial. Estos son algunos de todos los segmentos en los cuales hicimos medición: la electrónica industrial, equipo industrial, telecomunicaciones, equipos de control y protección, bueno, en fin, todo el tipo en las cuales pudimos obtener medición en las diferentes empresas. Bien, como les decía, nuestro trabajo no solamente fue en la caracterización de la industria electroelectrónica, trabajar por segmentos, sino también trabajar no solamente por líneas, sino por segmentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el segmento de equipo industrial tenemos hasta 8 líneas de producción. Aquí hay que decir que algo, a diferencia de lo que sucede en la industria de otros países, lo que es común a la industria colombiana es que el empresario nuestro trabaja en diferentes líneas de producción en cantidades pequeñas. O sea, nuestro portafolio de productos es amplio, pero en volúmenes pequeños. O sea, el nivel de especialización es menor que el que sucede en otras latitudes. Entonces, este es un ejemplo de líneas de un segmento específico, y así lo hicimos para todas aquellas que involucró en nuestro estudio de las empresas. Solamente a nivel de ejemplo tenemos algunas de las cómo presentábamos la información en nuestro estudio, el cual pues ya está concluido y en próximos días estará a disposición de la comunidad. Por ejemplo, vemos que en el caso de nuestra industria electroelectrónica hay unos niveles de actividad que la hacen interesante. Es qué tipo de actividades en concreto desarrolla. Como ustedes se dan cuenta, en este caso, el equipo de aire acondicionado, que hace parte del equipo industrial, pues se hacen labores de diseño, desarrollo, ensamble, pruebas, comercialización, reparación y mantenimiento. Noten que obviamente la suma de las variables no es 100%, porque la mayoría de empresas hacen más de una de esas actividades. Quiere decir esto que algunas diseñan y desarrollan, ensamblan, otras se dedican a la comercialización, otras se dedican a la comercialización y la reparación. Es decir, que aún en este tipo de industria, como es común a otras, se hacen diferentes actividades dentro de la cadena de producción y distribución. Bien, algunas de las conclusiones que se pueden derivar de este estudio de caracterización, aclarando que, como les decía, nuestro primer objetivo que perseguía el CIEI no es agotar en este estudio de caracterización todo el valor de información que se recabó en las encuestas. Por el contrario, creemos que existe un gran potencial de trabajo adicional donde se puede extraer más conocimiento de toda la información suministrada por ustedes mismos. En concreto, conclusiones dentro de la descripción de la empresa es que tiene una antigüedad menor a 5 años en promedio. Estamos hablando en términos estadísticos con valores promedio, menores a 5 años y de un tamaño de microempresa, ¿verdad? Esto quiere decir que este tamaño cuenta en promedio con menos de 10 empleados, y lo que detectamos es que para lo que es la información financiera todavía se sigue generando información no consistente, o bien porque no se tiene la voluntad de aportarla, o bien porque no se conocen en realidad los términos que se quieren manejar en este tipo de preguntas. Digamos, encontramos algunas inconsistencias entre valores, los cuales consignamos en el estudio, pero realzamos en el sentido de que no nos presenta una información confiable en materia financiera. Dentro de los problemas para vender, básicamente se encuentran que hay unos problemas donde el empresario de esta industria considera
inoportuno la presencia de actores no legítimos dentro del mercado. Esto quiere decir, se puede traducir simple y llanamente como la entrada de competencia desleal por parte de contrabando, pero que también manifiestan cierto interés y cuidado por la competencia de origen local. ¿Les parece interesante que el Estado haga mayores y mejores esfuerzos por la mitigación del contrabando? Y eso lo podrían hacer a través de política regulatoria. Pero también tienen algunos problemas para vender, en especial en estrategias de mercadeo, políticas de comercialización, etc. Problemas para producir y operar. Ellos encuentran, ustedes, empresarios, encuentran bastante oportunidad de mejora en todo lo que es la relación cliente-proveedor. Es decir, que deben hacer mayores y mejores esfuerzos por trabajar más comunamente con proveedores. En cuanto a la oferta laboral, si bien es cierto, se dispone de un nivel relativamente suficiente de formación, encuentran interesante poder mejorar las competencias laborales de los trabajadores que están en sus plantas de personal. Todavía, claro, a diferencia de lo que puede suceder en otros estudios de caracterización del sector, de otros sectores de la economía, el nivel de formación en promedio es más alto que el de otros tipos de industria. Entendiendo, por ejemplo, la industria del sector de flores tiene un nivel de formación más bajo, si analizáramos intersectorialmente este tipo de resultados. Recursos en cuanto a niveles tecnológicos que tienen una heterogeneidad, una no homogeneidad en el tipo de tecnología que se usa. Quiere decir esto que tienen en la misma empresa diferentes niveles tecnológicos, en los cuales pues, podrían en algún caso generar cuellos de botella y bueno, desatenciones en el nivel de satisfacción de clientes. Y el otro problema que consideran ustedes de importancia superlativa es el de los costos, que es en concordancia a todo lo que los empresarios colombianos opinan sobre carga fiscal y parafiscal. En inversiones en investigación y desarrollo muestran un promedio de entre el 5 y el 20% de utilidades que invierten o reinvierten mejor en sus negocios a través de estos proyectos de investigación y desarrollo, pero que encuentran que ese nivel de reinversión, de todas formas, para ustedes mismos los consideran bajos en lo que sería la expectativa y posibilidades y deseos de querer invertir, ¿verdad? Muestran un gran interés, pero aquí aclaro, no solamente es un interés teórico, sino es un interés real en hacer modificaciones y nuevos desarrollos de producto. Bien. Finalmente, en cuanto a los niveles de preocupación frente a lo que es el entorno, ¿verdad? Hay unos factores con mayor afectación positiva que ustedes consideran que pueden ser potenciales de desarrollo y crecimiento de su negocio, y también unos de un nivel crítico como el de la competencia y el apoyo gubernamental. En cuanto a los de afectación positiva, la calidad de los productos, consideran que la calidad de los productos, si la mejorasen o la mantuviesen, pues les sería de interés para la captación de nuevos mercados. Muestran gran interés por mejorar la calidad de los materiales, por mejorar su portafolio de productos, llegar a más clientes, la capacidad de innovación y la de manejar mejor los proveedores de material. Noten que aquí cambia un poco frente a lo que yo he trabajado en otros proyectos de investigación en otros sectores, es que aquí no muestran una marcada preocupación por el dinero, cosa que me alegra. En cuanto a la afectación negativa, ven preocupante la entrada de cada día de mayores competidores extranjeros, les preocupa demasiado el contrabando, ven también con cierto cuidado la competencia nacional. El estado de la economía ya baja un poco,
Esto es calificaciones sobre 5, lo cual pues sigue demostrando la fortaleza que tiene el sector frente al manejo de circunstancias económicas. Encuentran negativo el apoyo gubernamental y la política en general nacional de desarrollo industrial. En cuanto a los factores de entorno favorable, hay dos condiciones especiales. Una es que ustedes desean y están interesados en mejorar progresivamente la calidad tanto de los servicios, los productos que elaboran, y que para ello podrían hacer mayores y mejores esfuerzos por también mejorar la calidad de los materiales, ¿verdad? Encuentran negativo el estado de la economía nacional en un nivel intermedio, y más abajo está la política nacional, que la encuentran poco favorable para el desarrollo de sus negocios. Y algo que muestra también una intención es en querer desarrollar una capacidad de innovación mayor, pero que también requeriría del acompañamiento no solamente de personal especializado para desarrollarlo, lo cual implica mayor capacitación de su personal al interior de sus negocios, pero también implica la capacidad que debe tener de trabajar con centros de investigación y universidades para el desarrollo de este trabajo. Se puede identificar finalmente un interés por tener un gremio más fuerte en el cual se puedan apoyar en ciertos trabajos colaborativos, en donde este trabajo gremial les permita tener ventaja competitiva. O sea, un gremio fuerte hace que las industrias sean fuertes. Y en general estos son los resultados principales del estudio de caracterización que sirven de insumo al proyecto de prospectiva tecnológica.